Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. En pleno siglo XXI, hablar de infertilidad todavía es un tabú y se desconocen las nuevas alternativas que la medicina ofrece. Aunque en la actualidad es común que las personas aplacen la decisión de tener hijos después de los 40 años, esta no es la única razón por la que se debe evaluar un tratamiento de preservación de la fertilidad. Un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, puede ser un momento clave para que los pacientes jóvenes que tienen riesgo de perder su potencial reproductivo reciban una consultoría sobre sus opciones, que van desde la vitrificación de ovocitos, la subrogación de útero, a la donación de embriones. No existen publicaciones sobre preservación de la fertilidad disponibles en español hasta ahora. Los doctores Ricardo Rueda Sáenz, Daniel Sanabria Serrano, María Alejandra Hincapié, Natalia Hurtado Buendía y Kenny Rodríguez Wahlberg, especialistas reconocidos mundialmente en este tema, se reunieron para compilar a más de 60 expertos de Colombia y otros países para escribir el primer libro en nuestro idioma que abarca este asunto desde distintos puntos de vista. La obra se titula Preservación de la fertilidad y fue publicada por la Universidad de los Andes en coedición con la Universidad del Bosque. El libro no solamente se enfoca en la parte médica, sino que también hace un estudio desde la psicología, la ética, incluso desde lo financiero. Por lo tanto, este texto puede ser interesante para profesionales de la salud, pero también para pacientes que buscan conocer las opciones para preservar su fertilidad ante distintas situaciones. Invité al doctor Ricardo Rueda para conversar más sobre fertilidad y que nuestros oyentes puedan familiarizarse con el tema y saber cuándo requieren una asesoría de este tipo. Ricardo es director del programa de preservación de fertilidad Reprotec y profesor clínico de ginecología y obstetricia en las universidades de los Andes y el Bosque y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ricardo, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Luminaria. Josefina, muchas gracias por este espacio. Es una gran oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este gran trabajo que llevamos a cabo con la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque. Ricardo, las personas en edad fértil normalmente no pensamos en la infertilidad, no pensamos que es una posibilidad hasta que nos enfrentamos a ella. ¿Cuándo una persona debería considerar preservar su fertilidad? Porque quizás hay casos más evidentes, por ejemplo, cuando alguien se ve enfrentado a un tratamiento agresivo como una quimioterapia, pero tal vez se debería hablar más de esto, pues es cada vez más común que individuos sanos aplacen la maternidad, la paternidad después de los 40 años. Sí, mira, a partir del año 2013, cuando gracias a investigaciones de una PhD colombiana que trabaja para uno de los grupos de fertilidad más grandes del mundo y que es coautora del libro, la doctora Ana Cobo, ella le demostró al mundo la utilidad clínica de poder congelar óvulos. Ya desde hacía muchas décadas estábamos congelando espermatozoides, lo que daba opciones a los hombres, pero los hombres fabrican espermatozoides permanentemente. Fabricamos espermatozoides de tal manera que no tenemos ese afán que pueden tener las mujeres que
nacen con un número determinado de óvulos y lo único que hacen a lo largo de la vida es gastarlos y disminuir su calidad y su cantidad. Entonces, gracias a los trabajos de la doctora Cobo y otros investigadores, se aprobó en el 2013 esto, lo que abrió una ventana enorme para diferentes tipos de pacientes. Y como bien lo señalas, la indicación tal vez más frecuente y más importante es la mujer que desea postergar por diversos motivos personales, académicos, laborales, proyectos de vida, su fertilidad para años subsecuentes y que el almanaque reproductivo no le pase esa injusta cuenta de cobro. Entonces pueden preservar sus óvulos cuando tienen muy buena cantidad y muy buen potencial desde el punto de vista genético. De otro lado, pues sabemos que cada día estamos diagnosticando con mayor frecuencia cáncer en pacientes jóvenes, no solamente durante la infancia, sino durante la preadolescencia, adolescencia y la adultez temprana, lo que va a implicar tratamientos que van a dañar su potencial reproductivo, y antes de estos tratamientos, estos pacientes tienen la opción de guardar sus óvulos, guardar sus espermatozoides, para que una vez con los avances que hay en terapia de cáncer, que en la gran mayoría de pacientes ofrecen curación, poder ya disponer de estos óvulos o de estos espermatozoides para ser utilizados cuando deseen ser padres. Justamente quería profundizar un poco en algo que mencionaste, en el caso de pacientes que son niños, adolescentes, que tienen que enfrentarse a un tratamiento agresivo. ¿Cómo es posible preservar la fertilidad en casos de personitas que son tan chiquitas todavía? En el caso de las mujeres, ya disponemos y se aprobó clínicamente desde el año 2019 la tecnología de congelación de tejido ovárico. Entonces se extrae un fragmento del ovario o un ovario completo que se congela con diferentes técnicas y puede durar congelado durante décadas y luego se autotrasplanta a esta paciente ya en la edad en que ella quiera tener sus bebés para poder quedar embarazada. Y puede quedar embarazada o espontáneamente o a través de técnicas de reproducción asistida. En el caso de los hombres prepuberales, la investigación va avanzando muchísimo y como se señala en el capítulo específico sobre esto en nuestra obra, pero la congelación de tejido testicular todavía no está aprobada clínicamente, todavía permanece en el plano experimental, pero los resultados de los experimentos han sido muy, muy alentadores y esperamos que muy pronto ya podamos ofrecerlo a los niños masculinos, poderles extraer un pedazo de tejido testicular para ser congelado y luego trasplantado subsecuentemente. ¿Hay un componente ético importante en algunas de estas opciones de preservación de fertilidad, por ejemplo, en la donación de óvulos o en la subrogación uterina? Entiendo que los médicos tienen distintas opiniones al respecto y que también depende de la legislación de cada país. Entonces, ¿cómo se está manejando en Colombia? ¿Cómo se están manejando estas alternativas? Sí, indudablemente la mirada ética como una de las aristas de este cubo es una mirada tremendamente importante y debe ser muy, muy rigurosa. Independientemente de los credos, independientemente de cualquier creencia personal, es muy importante que esto esté enmarcado dentro de un rigor ético que permita una transparencia en los procesos. En Colombia no existe una jurisprudencia clara sobre las técnicas de reproducción asistida en general y sobre las técnicas de preservación de fertilidad. Entonces, lo que hacemos en los centros que tenemos programas de preservación de fertilidad es seguir los lineamientos y las recomendaciones éticas internacionales, porque como bien lo señalas, hay unas zonas donde puede haber cuestionamientos éticos importantes en la donación de gametos, la donación de embriones, el trasplante uterino, las portadoras gestacionales o la subrogación uterina. Son temas de muchísimo debate ético donde hay adeptos, hay detractores, posiciones igualmente respetables, pero que siempre respetando la autonomía de los pacientes con los centros que trabajan seriamente en estas tecnologías. Si se rigen por estas normas internacionales, es el deber ser. En el libro hay un caso ocurrido en Suecia en el 2014 que me llamó muchísimo la atención y es el primer bebé nacido de una mujer con trasplante de útero. Yo ni siquiera sabía que esto podía hacerse. Incluso en el libro está la fotografía del bebé recién nacido en brazos del doctor Mats Brandström, quien escribió un capítulo junto a María Victoria Bocio. ¿Cómo ha evolucionado esta alternativa para mujeres que nacieron sin útero o que pasaron por una histerectomía? ¿Este tipo de trasplante se realiza en nuestro país? Todavía no se ha comenzado a realizar, pero ya tenemos absolutamente toda la tecnología, ya pasamos por la fase de trasplante de
úteros en animales de experimentación. Ya nuestro equipo asistió a la casa madre del trasplante de útero, que es el Instituto o el Hospital de la Academia Sahlgrenska en Gotemburgo, en Suecia, bajo el liderazgo del Dr. Mats Brandström, quien ya dio el aval para el equipo de Colombia poder comenzar a trabajar en trasplante de útero. Todavía el trasplante de útero es considerado experimental, pero ya cada vez hay más niños recién nacidos de trasplante de útero. No solamente de la serie sueca, sino en Europa otros países han avanzado en esto, particularmente Francia y Alemania, y en los Estados Unidos cada vez hay más centros que ofrecen la posibilidad de trasplantar un útero. La historia es muy bonita del trasplante de útero. Era cuando el doctor Brandström hacía su entrenamiento en cáncer ginecológico, le tocó hacerle una histerectomía a una paciente con cáncer del cuello uterino muy joven y era su única opción de tratamiento. Y esta paciente le pidió al doctor Brandström: prométame que usted algún día me va a poder trasplantar un útero. Y él trabajó durante años, fueron años de investigación para probar el concepto de que es una técnica válida, hasta que en el año 2014, con un grant de investigación privado en Suecia, utilizando las facilidades del gobierno sueco, el doctor Brandström, con un rigor científico enorme, logró trasplantar el primer útero y lograr un recién nacido vivo, que es el que está fotografiado en el capítulo que él con la doctora María Victoria Bocio escriben en nuestro libro. Y de ahí para adelante ya se creó la Sociedad Internacional de Trasplante Uterino, a la cual pertenecemos, y nosotros estamos a puertas de comenzar. Estamos esperando que en la nueva ley de trasplantes en Colombia se incluya la posibilidad de trasplante uterino, que es un trasplante de un órgano no vital, de un órgano único. Es un trasplante temporal, porque una vez la mamá tiene el hijo, con el fin de no darle los medicamentos que le suprimen sus defensas, la inmunosuprimen, entonces ese útero debe ser extraído. Eso requiere de un capítulo especial en la ley de trasplantes que todavía necesitamos que no lo aprueben. Pero es maravilloso pues estar conociendo y probando todas estas otras alternativas que sin duda abren muchas puertas para personas que desean ser madres. Sí. Entonces, bueno, eso me parece muy impresionante de este libro, que se nota que está a la vanguardia científica, pero también hace una lectura de nuestra realidad del siglo XXI y, por ejemplo, hay un capítulo que se enfoca en la preservación de la fertilidad en personas transgénero. ¿Qué particularidades pueden presentarse en estos casos? Ese es un capítulo de la medicina, de la ginecología y de la medicina reproductiva muy, muy importante, sobre el cual teníamos unos grandes vacíos de conocimiento y cada vez estamos conociendo más, cada vez aparecen más publicaciones científicas, hay revistas científicas dedicadas a estos temas, libros de texto ya publicados sobre cómo abordar los temas reproductivos de los individuos transgénero, donde hay implicaciones porque los cambios de sexo implican cirugías que muchas veces implican la extracción de sus gónadas, de los testículos, de los ovarios, manipulaciones hormonales con dosis importantes de hormonas que tienen impacto sobre la vida reproductiva, y ciertamente antes de embarcarse en todos estos procedimientos que puedan estar encaminados al cambio de la asignación de sexo, de género, se pueden guardar los espermatozoides en caso de las mujeres transgénero o los óvulos en caso de los hombres transgénero. Y el trasplante uterino, aunque no está aprobado en el mundo para la utilización en individuos transgénero, estoy seguro que es uno de los retos que se nos vienen adelante. Sol peña, sol fugo, sol panta sereno, menino una costa la llora pena. Definitivamente hay muchísimo más que conversar sobre este tema. Es un libro muy robusto, tiene más de 30 capítulos, pero pues se nos está acabando el tiempo, Ricardo. Entonces quisiera invitar a nuestros oyentes a leer el libro Preservación de la Fertilidad, que podrán encontrar en las principales librerías de Colombia. Está también disponible en nuestra tienda Uniandes, y si prefieren leerlo en digital, pueden comprar el ebook en ediciones.uniandes.edu.co. No olviden que en nuestros principales puntos de venta está circulando de forma gratuita nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales, Luminaria, El Brillo de las Grandes Ideas. Podemos seguir este debate en nuestras redes sociales.
En Facebook e Instagram nos encuentran como ediciones.uniandes y en X o Twitter como ed_uniandes. Nos vemos en 15 días con un nuevo capítulo de esta tercera temporada de Luminaria. Ricardo, muchísimas gracias por enseñarnos tanto, por esta conversación y gracias por estar en Luminaria. Josefina, muchas gracias de nuevo por la invitación y mis agradecimientos infinitos por el rigor editorial de las dos universidades. Hasta pronto. Sol peña, sol fugo, sol ponte sereno, menino na costa la llora pena, tempo di dal mamma.